Hola, Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que lo estén viendo, es que necesitaban recibir el mensaje. Sagitario, aquí con esta reina de bastos, se ve que en tu vida hay algo que ustedes están procrastinando, que quizás estás diciendo o pensando, lo hago mañana, lo hago después, lo hago el próximo mes, ahora no tengo todo listo, pero definitivamente esto me está hablando de que aquí llega una mujer o una energía femenina muy fuerte a la vida de ustedes, donde lo que ustedes estaban procrastinando le pone fuego y lo hace que las cosas se hagan. Te dicen, no, para mañana no, para la semana siguiente no, para comenzar en enero no, esto es ya, esto tiene que comenzar a hacerse ya. Esto puede ser, por ejemplo, un negocio que ustedes quieran comenzar y ustedes dicen, no, hasta que yo no lo tenga todo, no lo voy a empezar. Por ejemplo, un canal de YouTube, tú dices, no sé, hasta que no tenga X cámara o hasta que no tenga X iluminación, no voy a comenzar el canal. O hasta que no vea, no sé, 500 youtubers que hablan de lo mismo, no lo voy a hacer. No, aquí la reina de bastos te dice, no, espera un momentico. Tú vas a aprender en el camino haciendo tú y metiendo la pata tú. Así que dale que esto es para adelante. Y eso, por supuesto, te va a traer progreso. Avance en lo que sea que tú quieres hacer. Aquí hay avance, aquí hay progreso, aquí hay éxito y aquí hay evolución. Aquí se avanza en lo que ustedes estaban postergando hacer. Y eso, por supuesto, te va a estar llevando a celebrar con otras personas. Aquí hay celebraciones, aquí hay éxitos. Aquí esta 3 de copas me dice que esto ustedes lo pueden estar celebrando con familiares, con amigos, con personas, quizás de tu trabajo, con alguien. Alguien va a celebrar junto a ustedes que se decidieron, que se animaron a lanzarse hacia adelante, que comenzaron algo nuevo, que hay celebraciones, señores, para muchos de ustedes. Y esas celebraciones también conllevan, y esta reina de bastos, que aquí ustedes avanzan. El carro te dice, por supuesto, ya aquí la reina de bastos te daba el impulso, pues el carro es una carta de mucha velocidad. Aquí las cosas comienzan a acelerarse. ¿Por qué? Porque tú lo decides, porque tú decides avanzar, porque tú decides comenzar, porque esta energía está al lado de ustedes. Esta energía te dice, dale, pero tú eres el que al final actúa, tú eres el que decide si dice no, y te niega rotundamente a hacerlo, o simplemente dice, ok, yo voy con todo, yo voy hacia adelante, y es lo que dice el carro. El carro te dice que el camino está definido hacia el éxito, hacia el triunfo y hacia la victoria. Y si existía algún obstáculo, algo que te estaba impidiendo hacerlo, definitivamente aquí se elimina, aquí se quita. Y esto avanza. Definitivamente ustedes van a estar celebrando éxito, triunfo, victoria, logros, avance en tus vidas. Y que si existía algún pequeño bloqueo, simplemente algo que estaba estático, algo que no se estaba moviendo, pues eso definitivamente se elimina y comienza a avanzar a toda velocidad, señores. Vamos ahora con algo más para Sagitario. Vamos a ver qué más cartas salen. Sí, efectivamente, ustedes se van a estar yendo de algún tipo de situación que ya no les convenía, una situación que evidentemente los estaba perjudicando. El 8 de copas me indica que ustedes son los que toman la decisión de alejarse, que se alejan de esto acá. Acá, como les estaba diciendo, ustedes se van a estar alejando de una situación, se van a estar alejando de algo. Emocionalmente los podría estar afectando, por supuesto, porque cuando uno quizás te vas de un trabajo o comienzas en algún negocio nuevo o te puedes estar yendo incluso de tu ciudad, yendo de tu zona conocida, de tu zona de confort, pues por supuesto que hay sentimientos encontrados, hay sentimientos de preocupación, de angustia. En esto me estaba diciendo de que ustedes podrían estar preocupados, podrían estar angustiados, podrían estar pensando negativamente porque esto les trae preocupaciones de si se va a dar, si no se va a dar. A pesar de que estén celebrando, a pesar de que ya se movió esto aquí, ustedes pueden estar diciendo, contra, me va a ir bien, no me va a ir bien, ¿cómo me va a ir? Señores, aquí hay un 90% de preocupaciones que no son verdad, que nunca van a pasar, que no va a pasar nada malo. Incluso si llegara a pasar el otro 10%, ya se preocuparon doble. Entonces, relájense, traten de dormir porque con insomnio, con angustia, no van a poder pensar claramente. También te angustia quizás que no puedas perfeccionar algo que están haciendo. El 8 de oros me habla de una persona con mucha intensidad, perfeccionando algo, mejorando algo, estudiando algo para conseguir mejorarlo, para conseguir mejorar sus habilidades. Y por supuesto, quizás te preocupe que no lo consigas. Estos, señores, podría referirse a alguien
que podría estar comenzando quizás una carrera universitaria o un curso fuera de su ciudad. Quizás estabas postergándolo en hacerlo y definitivamente aquí lo vas a hacer. Una certificación, vas a estar celebrando que te vas a ir, quizás que te aceptaron en ese lugar, el carro, que vas avanzando, que vas a tener el sitio de triunfo, pero alejarte quizás de tu ciudad, alejarte de las personas que tú conoces, eso podría estarte trayendo un poco de preocupación y de angustia, por supuesto. Si es un negocio, pues es igual. Vas a estar aprendiendo algo nuevo, algo diferente, algo que quizás ustedes no habían hecho antes. Y si es un empleo, exactamente igual. Hay un impulso que van a recibir, llegan al éxito, al triunfo, pero definitivamente te vas a estar alejando de tu zona de confort, de tu zona conocida, y esto le genera angustia o le genera algún tipo de estrés en algo nuevo que van a estar aprendiendo. Vamos a ver qué más viene para Sagitario. A ver, Sagitario, wow. Viene maravilloso. Que les dije que posiblemente se fueran de su ciudad. Aquí hay una persona, una mujer o una energía femenina que va a estar ayudándolos. Podría ser la misma reina de bastos, que también tenga las características de la emperatriz. Esta es una persona que económicamente los va a estar ayudando. Esta persona puede servirte de guía, puede pagarte el pasaje, podría pagarte ese curso, eso que necesitaban hacer. Si tú necesitas quizás quedarte en una renta, en una casa o algo por el estilo, esta persona también podría estar ayudándote en esos gastos. Esta es una persona muy buena que te va a ayudar desinteresadamente a comenzar en tu camino para el éxito y la prosperidad, para que tu economía mejore. Aquí hay una mujer, una energía femenina que puede ayudarlos. Si físicamente no conoces a nadie que podría estarte ayudando, si no tienes un hermano, una tía, una prima o alguien que económicamente esté bien, quizás no sea millonaria, pero económicamente es una persona abundante, pues señores, algún ancestro, alguna virgen, algo en lo que ustedes crean, una diosa, que es una figura femenina, económicamente sí podría ayudarlos a que ustedes avancen en los proyectos que tienen, en los proyectos que quieren. Esta persona podría estarlos ayudando a establecer comercio con personas del exterior. Este 3 de bastos me habla de establecer relaciones contractuales con personas de fuera de tu ciudad. Recuerden que les decía, aquí hay angustia porque ustedes van a estar aprendiendo algo nuevo y se marchan de un lugar donde les da tristeza, donde les da sentimiento. Esto es alguien que va a salir, señores, de su ciudad, alguien que posiblemente esté saliendo de su estado o de su país. Si me dicen, yo no voy a estar saliendo de mi estado ni voy a estar saliendo de mi país, ok, no hay problema. Esto es una decisión que ustedes van a tomar. La energía está ahí. Si ustedes deciden tomarla o no, ya eso es cuestión de ustedes, señores. Pero definitivamente aquí, si lo deciden, va a haber alguien que va a poder ayudarlos a establecer esas relaciones contractuales. Puede ser que alguien que te ayude a vender el producto, alguien que te ayude a tener contactos con personas que te puedan comprar tus servicios, o una persona que te ayude a establecerte para tú poder establecer, pues por supuesto, estas relaciones con el exterior. Acá también me sale el ermitaño. El ermitaño va a ser alguien que te va a indicar cómo hacer las cosas bien. Acá esto puede ser una persona que te dé la luz, que te alumbre el camino, que te diga dónde están los peligros y cuál es la zona buena para tú recorrer. Aquí tú vas a dar los pasos, pero no los vas a estar dando a ciegas para nada, porque el ermitaño te alumbra el camino, te da la información que tú necesitas. Si tú tienes que viajar, te va a decir quizás por la aerolínea que es más económica, te va a decir dónde, en qué ciudad te vas a estar quedando, la que te puedes quedar. Es la persona que quizás te diga dónde puedes rentarte, dónde puedes comprar vivienda. Es la persona que te va a dar todos esos puntos. Si tú necesitas quizás pasar productos por la aduana, pues también podría estarte informando sobre eso. La información que tú necesites para establecer este negocio, para establecerte en ese lugar o para tener ese contrato de trabajo, la información está disponible. Alguien que ya recorrió ese camino, alguien que ya hizo eso que tú quieres hacer, te va a dar la información, te va a dar los detalles, te va a dar los contactos para que ustedes no caminen a ciegas, no se pongan a inventar y vayan directo a lo que tienen que ir, vayan directo al grano. Vamos a ver algo más, Sagitario, que tengan que conocer ustedes, o simplemente alguna información para confirmar algo de la lectura. Ok, para Sagitario.
El alto honor. Aquí definitivamente van a estar recibiendo un reconocimiento por parte de alguien y por supuesto reciben un alto honor. Señores, este alto honor se puede referir a simplemente que si ustedes tienen algún negocio, el alto honor significaría que es con ustedes con el que van a estar comprando los productos o van a estar diciendo que le presten los servicios. Este alto honor puede significar que si ustedes van a conseguir un nuevo empleo en otra ciudad, en otro lugar, pues precisamente le reconozcan que ustedes tienen las capacidades para trabajar en ese lugar. A esto se refiere este alto honor, un reconocimiento de sus habilidades o un reconocimiento de tu negocio. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia y la prosperidad. Sagitario, te dice consumidor responsable. Acá con esta carta te indican que tienes el poder de sanar y ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de forma sencilla y compras únicamente aquello que necesites. Y Sagitario, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo celebro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Yo celebro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.